Gracias por venir y desde luego también gracias a la biblioteca por acogernos de nuevo en este ciclo de encuentros, Koinos, encuentros sobre cine, música y pensamiento. Hoy con nosotros Azahara Palomeque, a quien además quiero agradecer muy especialmente su venida, porque no es fácil llegar desde Córdoba. Es decir, no... Sobre todo ahora. Sobre todo ahora, ¿no? Sí. Con las dificultades, ¿no? Ferroviarias. A Azahara, además, la pillamos ahora en el medio, ¿no? de una larga gira de presentación de esta novela, Pueblo Blanco Azul, que además, bueno, hablaremos de ella después, pero bueno, recomiendo vivamente. ¿Qué tal está yendo lo primero, ¿no? ¿Qué tal está yendo la gira? Bueno, no, lo primero es decir gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí, y a la biblioteca por la invitación, y a ti, Javier, porque bueno, llevábamos hablando de la posible venida de Enya y no se concretizaba nunca, y aquí estamos. Un placer, ¿no? La novela va muy bien. Sí. Sí. Porque además es una gira que te está llevando literalmente de parte a parte de España, es decir, desde Canarias a Galicia, e incluso vas a ir a Sao Paulo, es más kilómetros que el Baú de la Piquer también. Bueno, muy propio. Muy propio, sí. En una novela anda aparece la copla. Muy bien, porque la acogida está siendo muy buena y hay mucha gente interesada, y tengo el calendario lleno hasta julio, o sea que eso es lo que un escritor puede desear, vamos, que tu trabajo circule y se reconozca. Exactamente. Yo creo que, bueno, quien haya leído la novela podrá ratificarlo, y quien no, pues ya lo hará, ¿no? Bien, yo quería empezar, tengo muchas cosas pensadas, ¿no? Acerca de muchos aspectos de tu trabajo, porque Azahara, además de novelista, además es periodista, además es poeta, además es ensayista, además tiene también una experiencia significativa en la gestión cultural, además es doctora en estudios culturales. Quiero decir, es un perfil que verdaderamente da para muchas cosas. Entonces, yo quería empezar precisamente por el principio, ¿no? de tu trayectoria, tu faceta de periodista, ¿no? Tú estudias periodismo y comunicación audiovisual hace muchos años, sí. O no tantos, o los que sean, y luego te vas a Estados Unidos. Allí estudias másters, haces un doctorado en Princeton y luego regresas. ¿Cuál es tu relación? O sea, ¿cómo vives esa relación primero con el periodismo? Porque tienes una presencia importante en medios de comunicación habitualmente. Desde hace tiempo, además. Sí. A ver, me tengo que retrotraer al año 2000 y poco, ¿no? Yo ya escribía relatos, sobre todo, cuando era adolescente, luego poesía. Y esto que dices, no sé qué hacer, quiero estudiar, pero no sé qué hacer, tampoco tenía buenos asesores, y entonces mi madre dice, pues, yo quería ser escritora, pues los escritores son casi todos periodistas, ¿no? Y mira Pérez Reverte, ese fue el comentario. Y ahí dije, bueno, pues voy a hacer periodismo, que es como lo que me toca. Y luego no había, el instituto lo hice en Badajoz, y en Badajoz no había facultad de periodismo ni en toda Extremadura, y yo tenía muchas ganas de salir de allí. Y entonces dije, qué bien, porque ya, siguiendo el consejo de mi madre, me puedo ir a Madrid, que era donde yo quería estar. Entonces me fui a la Carlos III, terminé periodismo y no lo ejercí en ese momento. Ay, que tengo la garganta fatal. No lo ejercí en ese momento porque fue justo antes de la crisis económica. Entonces yo me había ido a Brasil a hacer parte de la carrera, luego hice un Erasmus en Sao Paulo,
Y empezó la crisis económica y un profesor que yo había tenido en Sao Paulo me dijo: Azahara, me van a destinar a Austin, Texas, en Estados Unidos, te puedo ayudar a preparar la solicitud para hacer un máster allí, irías becada, la condición es que estudies literatura brasileña. Yo dije: yo estudio lo que tú quieras, o sea, yo quiero sobrevivir. Y ese fue el momento en que di el salto al otro lado del Atlántico, y ya fui encadenando una cosa con otra. La literatura brasileña me fascina, me sigue fascinando, por eso voy a Sao Paulo en parte, a la Bienal Internacional del Libro. Hice aquel máster en portugués, luego quería estudiar otras cosas, pedí un doctorado, fui encadenando cosas, y luego cuando Trump ganó las elecciones, de hecho cuando estaba en campaña para las elecciones de 2016, me entró como una especie de furia periodística, de decir, esto lo tengo que contar yo, y ahí retomé una actividad que estaba casi en pañales, ¿no? Porque yo había terminado la carrera, pero nunca había ejercido en un medio como tal, como periodista, y empecé a enviar colaboraciones para contar esa locura que estaba ocurriendo, que nadie sabía muy bien contarla desde el terreno, y mientras trabajaba en una universidad, o sea que lo hacía un poco todo, y escribía libros por las noches. Es que mucha gente te conocimos en ese momento, o sea, te conocimos, lo primero que conocimos, o sea, yo, por ejemplo, yo mismo, lo primero que leí, ¿no? La primera vez que me topo con tu nombre es con esas crónicas. Y a mí, o sea, aquello me abrió muchas puertas, porque yo estaba contando todo lo que ocurría, me llamaban de muchos medios, entonces fue mi manera también de empezar a tener contactos con los medios españoles, con los que no tenía. Las puertas del País como columnista se me abrieron en ese momento, porque la hija de Pepa Bueno, que era la directora en aquel momento, me empezó a seguir en Twitter, y entonces aquello llegó a la madre, y de alguna manera pues acabé de columnista, y luego he mantenido ese periodismo de opinión, crítico, muy influenciado también por el periodismo anglosajón, que opina, pero razonadamente y con datos, y mis referencias han sido New York Times, The Guardian. Y ya, bueno, digo, pues puedo seguir con la literatura y al mismo tiempo tener esa voz pública que me parece importante, porque los escritores no se suelen mojar, y yo creo que si el mundo en el que vives va fatal, pues no se va a poder disfrutar de la belleza de la literatura tampoco, ¿no? Yo lo encuentro todo relacionado. Sí. Luego, además, yo he querido empezar por ahí porque tengo la impresión de que una característica de tu obra, en general, es justamente ciertas continuidades entre los géneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esas crónicas, ahora me viene a la cabeza, en esas crónicas ya hay un elemento narrativo muy importante, ¿no? Ahí hay una narradora, pero una narradora que está contando el presente en ese momento, ¿no? Pero tenía una tensión narrativa ya. Y luego tus relaciones con la poesía, ¿no? Que es también uno de los géneros que cultivas, y en particular hay un libro tuyo, Currículum, que tiene también una capacidad particular para sintonizar con un momento, con un momento histórico, ¿no? Y social. O sea, la gente cuando me pregunta por qué voy de género a género, para mí está todo interconectado. Yo a veces lo explico como, tú a un escultor no le dices por qué has hecho un retrato ecuestre o un jarrón, o sea, las palabras son mi arcilla, y entonces dependiendo del momento las voy moldeando de una manera o de otra. Pero es verdad que mi periodismo es muy narrativo, es muy lírico a veces. Hay momentos pues de pararme a contemplar una flor, no sé, de hacer una crónica sobre el calor en verano y hablar de la naturaleza, o de poner ejemplos de la vida real, de empezar con una anécdota, por ejemplo, y pues el otro día me pasó esto tal cual, y entonces me di cuenta y ya irme a lo estructural, ir de la historia de una persona a un problema estructural. Eso lo hago mucho, y cuando escribo prosa, y tú has leído esta novela, puede ser muy poética también, pero al mismo tiempo puede ser muy social. Aquí se habla del problema del agua, ¿no? de una sequía, y de unos olivos de regadío que se llevan el agua del pueblo, y eso es un problema que da para escribir una crónica o da para escribir una novela poética. O sea, intercalo los géneros y
y me gusta ir saltando también porque si no me aburro, ¿no? Lo decíamos en la comida hoy, es que si no me aburro, si no hago varias cosas a la vez. Pero ¿cómo escoges? Es decir, ¿cómo detectas que ese impulso de escritura, esa idea requiere o se canaliza mejor a través de la poesía o a través de una novela o a través de un artículo? Pues es que me escoge un poco, o sea, hay cosas que pues tengo que entregar una crónica semanal a público o una mensual al país y eso lo escogen otros. Exacto, lo escogen otros, ¿no? Dentro de eso tengo total libertad para hacer lo que quiera. Pero Currículum, por ejemplo, es un poemario que luego pensé, podría haber sido un ensayo. Y cuando yo estaba escribiendo ese poemario, estaba leyendo ensayos sobre el trabajo, estaba leyendo... o llegué a esos libros a raíz de Currículum, Trabajos de mierda, por ejemplo, de David Graeber. Me encontré con el entusiasmo de Remedios Zafra en mitad de la escritura de Currículum y de hecho le mandé el manuscrito, le dije, por favor, me haces el prólogo, yo no la conocía de nada y le gustó el poemario y lleva un prólogo de Remedios Zafra. No sé, me va eligiendo y luego a veces depende de mi estado de ánimo. Por ejemplo, la poesía la suelo escribir cuando estoy deprimida. Hace tiempo que no escribo poesía y la que me ha salido no es tan buena, pero prefiero no estar deprimida. Pero en Estados Unidos tenía muchas depresiones, ¿no? Es verdad, digo, mira qué bien, novela y crónica porque no estoy deprimida. Pero allí tenía muchas depresiones y el formato ideal para eso, para canalizar aquel dolor, creo que era la poesía y luego hubo un momento en que se me acabaron las palabras y me puse a pintar. Que no lo he vuelto a hacer, O sea, en lo más profundo de la depresión tenía que pintar, porque ya no, el lenguaje se me hacía pedacitos. ¿Los has expuesto esos...? No, están en el salón de mi casa, vamos, si quieres venir, pero si no, no. Vale. Solamente una cosa para dar contexto, ¿no? Currículum es un poemario que gira, como su título, ¿no? Puede sugerir, en torno también a la cuestión de la precariedad laboral, ¿no? Y por eso también tiene una importancia en algo que para ti aparece en muchos lugares, que es la cuestión generacional, ¿no? Sí. Si quieres, ¿cómo planteas, cómo te planteas esta relación con tu generación? En cierto modo es también dar voz o tratar de verbalizar en géneros diferentes, porque lo has hecho también en Vivir peor que nuestros padres, que también comienza con una anécdota personal. Sí. ¿No? ¿Cómo enfocas esa...? Siempre hay como, creo en un libro dado mío, hay como el germen del siguiente o de otro. En Currículum se habla de la precariedad. Currículum es un poemario que, bueno, empieza con un currículum tachado, que era el mío de entonces, porque yo acababa de terminar el doctorado en la Universidad de Princeton. Fue un trabajo brutal, esa universidad es muy exigente y estuve 1 año y medio buscando trabajo. O sea, no me servía para nada. Entonces, era mi sensación es no me sirve para nada, ¿no? Y ese año y medio que estuve buscando trabajo por el día, por la noche, escribía Currículum, que para mí era un poco como Penélope que tejía el tapiz por la mañana y lo destejía por la noche, ¿no? Porque en el fondo me quejaba de tener que trabajar y me parecía alienante, pero luego que necesitas, ¿no? Un medio de vida. Ahí yo creo que ya estaba el germen de Vivir peor que nuestros padres, que fue un ensayo, lo publicó Anagrama, sobre la precariedad de mi generación. Yo empecé a sentirme además migrante. En un principio, cuando me fui a Estados Unidos, dije, esto es como traer Erasmus, y luego aquí había un 50% de paro juvenil y me di cuenta de que no podía volver y ya tenía intenciones de volver. Entonces, esa precariedad y luego ha sido Vivir peor que nuestros padres el germen de otros libros, porque yo conecto la precariedad de nuestra generación con una precariedad climática también. O sea, nosotros vivimos peor que nuestros padres a nivel climático porque se nos está descuajaringando la meteorología. Y eso en la época de mis padres o de mis abuelos no pasaba. Y eso ha dado lugar a otros textos sobre clima o a tratar el tema del clima incluso en esta novela, aunque aparece de manera muy tangencial.
Y si te acuerdas de Vivir peor que nuestros padres, también hay un momento de ir al pueblo, que era este pueblo, y decir, es que llego porque yo me acababa de mudar a España y voy a mi pueblo a dejar los trastos de la mudanza y hace un calor tremendo, Sí. ¿no? Y hace un calor tremendo, es un pueblo de Córdoba, de la campiña, y hace 40 y tantos grados, estoy ahí y mi tío me dice en ese momento, y aparece en Vivir peor que nuestros padres, no se te ocurra comprarte una casa aquí, no se te ocurra mudarte aquí. Y voy yo y me mudo, ¿no? Que es Pueblo Blanco Azul, ¿no? Que yo no te voy a hacer ni puñetero caso. Y de hecho mi tío, el Tito Pepe, aparece ya en 2 libros, ¿no? Tenemos la coña, soy el personaje que une tus libros. Entonces siempre hay una continuidad, porque en el fondo voy oscilando entre temas que me preocupan. Sí. Y luego, en tu novela anterior, ¿no? Huracán de negras palomas, también es una novela que de alguna forma surge, bueno, de alguna no, surge también de tu tiempo, Sí. de tu experiencia, ¿no? En Estados Unidos, y en cierto modo también opera, ¿no? Como una suerte de ajuste de cuentas en el sentido de balance, ¿no? En cierto modo, o una síntesis también de tu mirada o de cosas que te han preocupado allí, ¿no? A las que has asistido, como por ejemplo los efectos de un huracán y las enormes desigualdades que allí aparecen, ¿no? Sí, de hecho las crónicas que escribía desde Estados Unidos de alguna manera me sirvieron de sustrato documental para luego escribir la novela. Huracán de negras palomas es una novela sobre una familia de blancos, una pareja casados, hombre y mujer con blancos, aunque él viene de inmigrantes cubanos, y adoptan a una niña negra con estos ideales de justicia social, antirracismo, tal. Viene un huracán que arrasa la ciudad, que yo solo lo he vivido, el huracán Sandy, que fue el que me tocó a mí, ya llegaban hasta la zona de Nueva York, y entonces eso da pie a que todos estos principios familiares y la comunicación entre ellos y el cariño se desmorone, porque en el fondo tienen muchos problemas con esa niña. Y eso en parte está basado bueno, en hechos reales de familias de blancos que yo he conocido que habían adoptado niños negros y luego nada encajaba, ni siquiera dónde vivir, ¿no? En un barrio blanco o en un barrio negro. Está todo tan segregado que al final toda esta injusticia estructural se te cuela en el tejido familiar. Y si yo no hubiese sabido tanto sobre el país y escrito tantas crónicas políticas o sobre racismo, quizás la novela no se sostendría, ¿no? O habría quedado más estereotipada. O sea que sí que hay eso, una serie de intertextualidades, de porosidades, y ahí, hablando de generaciones, la niña negra, que es la protagonista, al final se rebela contra los padres, ¿no? Es como, no creo en nada de lo que me habéis inculcado, que es un poco, ¿no? El sentimiento de mi generación también, ¿no? Es que esto no nos lo creemos, la meritocracia era mentira, o sea, y bueno, pues eso, que está todo conectado. Sí. Me parece una de las cosas, de las conexiones más llamativas, por lo menos a mi modo de ver, de tu escritura, de tu obra, es el punto de vista. Esto es, me parece que alguna vez te he escuchado definirte como una escritora del sur, ¿no? Pero del sur no solamente geográfico, sino, podríamos decir, de lo que llamaríamos, ¿no? Las epistemologías del sur, en cierto modo, ¿no? Perteneciente a un mundo distinto, ¿no? Lo pienso pensando en una española, en una de las universidades de élite de Estados Unidos, con rasgos marcadamente sureños, ¿no? Era una cruz, o sea, claro, por una parte. Este look, o sea, el todo, era, no, pero es que no puedo limarme la nariz, ¿sabes? No me iba a teñir el pelo, o sea, pero es verdad que es un racismo todo el rato encima de ti. Pero pienso eso, pero pienso también pienso en el currículum, en Vivir peor que nuestros padres, en Huracán de negras palomas, en Pueblo Blanco Azul, hay una especie de subalternidad
Es decir, hay una mirada desde abajo. Sí. Entonces, son personajes, ¿no? Y un punto y una perspectiva a ras de suelo, ¿no? Y a mí eso me parece una de las cosas más interesantes por la congruencia, precisamente, que se puede apreciar entre obras que están distanciadas, tienen cierta distancia, tanto en el tiempo como incluso geográficamente donde se han producido, ¿no? Y en las condiciones de vida. No sé si eso te lo has planteado de una manera consciente, ha ido construyéndose sobre la marcha. Yo creo que tiene una parte que es deliberada, de conciencia, y otra parte que no. Yo elegí ponerme el sur como lugar de nacimiento, que mucha gente lo busca en Google, sí. ¿Dónde está? No existe, o existe en muchas partes. Cuando publiqué mi primer poemario, que fue en 2015, American Poem se llamaba, y, aunque el poemario era en español. Y entonces el editor me dice, ¿dónde naciste? Por circunstancias familiares, bueno, vengo de una familia un poco desestructurada y entonces yo nací en un sitio en el que estábamos de paso, con el que no me identifico y entonces dije, no quiero que me localicen ahí, porque no tengo nada que ver con ese sitio, ¿no? Y de hecho no lo suelo decir y no aparece en ningún sitio. Espero, ¿no? Alguien algún día me pedirá una fotocopia del DNI para algo y entonces ya me fastidiará, pero por ahora no se sabe. Y siendo todas las raíces mías de Córdoba por parte de padre, de madre, pero luego no pude vivir allí porque pasé parte de la infancia y la juventud en Extremadura por razones laborales, dije, mira, ¿qué hago? Digo, es que no sé qué ponerme, ¿no? Y al final opté por esto que, como tú dices, como una especie de epistemología del sur. Yo ya había vivido en Brasil, me había encantado ese país, había estudiado colonialismo en este máster, ¿no? que el profesor me hizo hacer, que luego me encantó, de literatura brasileña, y me identificaba con un modo de ser y de sentir y con una posición de inferioridad dentro del mapa geopolítico también, ¿no? Me identificaba con los perdedores. Y entonces dije, mira, pues esto es estupendo, me quita el problema de tener que explicar, nació en un sitio, pero se mudó, pero vivió en otro, pero sus padres, y digo, ya está, se acabó. Y así fue. ¿Y cómo ves, por una persona que ha estado 13 años en Estados Unidos y que tiene una relación personal con ese país por muchas razones, ¿no? ¿Cómo ves la deriva? No solamente ya en términos, no me refiero simplemente en términos políticos o geopolíticos, sino yo creo que hay algo además de suplementario, que es una mirada que también parte desde el afecto, que es distinta a la mirada que podemos tener un observador. ¿Desde el afecto a qué te refieres? El afecto a un lugar, algún tipo de afecto, aunque sea un afecto negativo, pero supongo que mezclado, ¿no? O de una empatía, quizá. Que has conocido ese país, que has tenido unas vivencias, has sido feliz, has sido infeliz, has sido muchas cosas en ese país, ¿no? Y en un momento histórico muy complicado. Bueno, ahí me di cuenta, hablabas de la subalternidad, ¿no? De mi propia condición vulnerable y de mi propia subalternidad simplemente por los rasgos físicos, por ejemplo. Me di cuenta de cómo opera la discriminación y el racismo a un nivel muy visceral. Obviamente ya sabía lo que era, pero haces cosas como, si pasa algo no voy a llamar a la policía porque igual el tiro me lo llevo yo, ¿no? Entonces me inspira más confianza el ladrón que la poli. Entonces me fui dando cuenta de ese sustrato, de esa subalternidad, al mismo tiempo que ocurrían una serie de eventos históricos que eran una locura, como pues que Trump ganase las primeras elecciones, que hubo gente muy sorprendida con eso, todas las encuestas le daban la victoria a Hillary Clinton, cómo se fue poco a poco legitimando el odio, el racismo, el machismo de una manera que no estaba antes,
había mucha rabia escondida por haber tenido un presidente negro, el primero de la historia, y Trump lo que hizo fue abrir la caja de Pandora para que todo ese odio y ese desprecio se pudieran expandir por las calles. Me di cuenta de que no vivía en un sistema puramente democrático como yo pensaba en un primer momento desde mi inocencia. No sé, el asalto al Capitolio fue el culmen de una serie de mini asaltos contra la democracia que ya tenían que ver con los fallos en el correo, por ejemplo, para que la gente no votase por correo durante la pandemia. El jefe de correos, de eso escribió una crónica, era un donante de, de las campañas electorales de Trump, y entonces empezó a desmantelar el servicio de correos. Eso ya antes del asalto al Capitolio. Entonces había una serie de síntomas, de eventos que me hablaban de un mundo en el que no quería estar, pero que al mismo tiempo necesitaba contar, porque la gente tiene que ver esto, ¿no? Y luego problemas estructurales como que la gente se arruine por no pagar los gastos médicos, que en un principio me sorprendió muchísimo. Cuando yo llegué con 22 años, iba a hacer 23, y me dicen medical bill, digo, la factura médica, o sea, el concepto de factura médica ya me chirriaba muchísimo, y tienes que aprender a normalizar lo que yo nunca lo normalicé, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas. Y ahora, tu pregunta ha sido ¿cómo lo veo hoy? Pues yo creo que se podía prever que iba a ganar otra vez, porque le hicieron un proceso de impeachment que fue una farsa, y eso, yo, por ejemplo, sobre el impeachment nunca escribí ninguna crónica porque dije no voy a perder el tiempo con esto, sé que no va a ir a ningún sitio. Ha servido para crear una inestabilidad geopolítica, lo estamos viendo, ¿no? Impresionante. Quizá estemos en un periodo prebélico, que eso es otra cosa, hablando de generaciones, ¿no? Y de conexiones abuelos-nietos, que es de lo que va la novela, que no hemos hablado de ella. Sí, sí, hablamos, pues ahí nunca pensé que viviría, ¿no? En un mundo que está normalizando la violencia y la guerra con esta facilidad, que ya se habla de servicio militar, de recuperar el servicio militar obligatorio. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues lo veo muy negro, pero por otra parte, no sé, me dan pequeñas alegrías pues lo que ha pasado en Hungría, o sea, creo que está habiendo también un despertar colectivo en algunos sitios, aunque sea insuficiente por ahora. Solo una cuestión relacionada con eso, y iremos ahora también a la novela. Una de las consecuencias, sin duda, una de las consecuencias más preocupantes de ese proceso tiene que ver con las políticas climáticas, ¿no? O con las no políticas climáticas, o las políticas directamente contra el clima, ¿no? Pues según lo queramos calificar. Tú te has ocupado mucho, es una de tus constantes, ¿no? La preocupación por la cuestión ecológica. ¿Cómo consideras que es más eficaz, o cuáles son los principales problemas para comunicar precisamente, para comunicar la urgencia sin espantar a la audiencia, en términos de mayor eficacia, ¿no? Para que se dé una concienciación y efectivamente una activación que sea funcional, ¿no? al objetivo de revertir de alguna manera o de contener los resultados de este proceso? A ver, yo creo que es que el proceso ya es irreversible. O sea, aunque hipotéticamente dejemos de quemar combustibles fósiles ahora mismo en todo el planeta, cosa que no ocurrió ni siquiera con una pandemia, hay inercias climáticas que van a continuar, porque es un proceso acumulativo. Y claro, ante eso la respuesta política institucional de los gobiernos es siempre patada hacia adelante, ¿no? Seguimos como estamos y ya está. Y luego exige tantísima cooperación o interrelación entre países. Cada uno va por un sitio, es imposible que todo el mundo se ponga de acuerdo a nivel político para parar
la inercia del cambio climático grande. Lo que sí se puede hacer es actuar a nivel vecinal, y creo que las organizaciones que están trabajando ahora, yo tengo amigos en Ecologistas en Acción, por ejemplo, pues están enfocando eso, los procesos de adaptación, que tus ciudades sean más permeables para que si llueve mucho absorban agua y además así se llenan los acuíferos en vez de ser pues una especie de tobogán de asfalto que se lleva a todo el mundo por delante. Intentar plantar más árboles para que baje la temperatura en verano, o sea, hacer placas solares en los tejados, o sea, ese tipo de políticas pequeñas que luego son muy importantes porque pueden salvar a mucha gente en caso de tragedia. Si tuviéramos más agricultura orgánica, por ejemplo, ahora mismo no seríamos tan vulnerables ante la crisis con el estrecho de Hormuz cerrado, ¿no? de los fertilizantes y de los pesticidas y tal que pasan por ahí. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Ahora, ¿es un proceso que va a seguir adelante? Sí. Que las consecuencias a medio largo plazo, pues depende de cómo pensemos el plazo, ¿no? Pero de aquí a finales de los 2000 van a ser catastróficas y con una mortalidad muy alta también. Que eso es otro de los hándicaps a la hora de pensar el futuro. Es que los jóvenes no creen en el futuro, ¿no? Ya no creemos en el progreso, ya no hay una teleología, una línea histórica hacia adelante que nos guíe. Pues este es uno de los factores y yo creo que es el más grave, aunque no se hable de eso o aunque no se quiera aceptar. O sea, es que cuesta, depende, tiene muchos niveles de comprensión, porque a nivel ya íntimo filosófico yo creo que es un memento mori también, es una forma de decir, quizás vayamos camino a la extinción, y eso nadie lo quiere pensar porque la gente sigue viviendo y sigue teniendo niños. Entonces es muy difícil de comunicar. Lo mejor yo creo que es, y lo más efectivo, es comunicar políticas de adaptación, y eso se puede hacer, y se pueden evitar muchas tragedias a partir de cosas simples como tener más árboles. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Pueblo Blanco Azul. Quien desee, hay ejemplares que seguro estarás dispuesta a firmar después. No estarás dispuesta a firmar. Que no. Tendrán que existirle. Bueno, esta novela tiene muchas cosas llamativas, ¿no? Por una parte, las ciertas correspondencias, ciertos ecos, ¿no? de trasuntos personales tuyos, es decir, el Aya, el personaje que vuelve a su pueblo, en este caso Villasueño del Río, que se parece mucho a Castro del Río, un poco. ¿no? Ella quiere escribir una novela, ¿no? Entonces esta cosa también de historias dentro de la propia novela, y una de ellas es la historia de una novela, ¿no? Este juego metaliterario, ¿no? Entonces, esto, por una parte, luego también el referente, creo, también muy importante para ti, el referente de tus abuelos, ¿no? ¿Cómo has hecho ese juego, esa relación con tu propio pasado, en muchas ocasiones proyectado, porque cuentas cosas que, claro, que no has podido saber, ¿no? Sí. Hay un proceso de recoger como pedacitos de otros libros, cosas que he hecho, por ejemplo, el motivo de Elaya, la protagonista que llega a su pueblo y quiere escribir una novela porque vuelve de Estados Unidos, es un motivo de retorno completamente autobiográfico. En algún momento, si te acuerdas, en el primer capítulo, la madre de Elaya recita un poema, ese poema es mío, aparece en un libro que publiqué en 2017, entonces se pueden rastrear como esos trazos de mi obra anterior, de la visita de Vivir peor que nuestros padres. Pero yo tenía muy claro, bueno, no lo tenía claro al principio, pero ya lo tuve claro, que quería hacer una novela en dos capas temporales, porque por mi propio concepto de la memoria.
Yo pensaba, si hago una novela sobre la vida de mis abuelos, Antonio y Luciana, que era la intención desde el principio, investigando qué pasó en la guerra y en la posguerra, en ese pueblo que además fue muy importante porque era parte de la Campiña Roja, entonces era territorio anarquista y antes de que lo conquistara el ejército franquista colectivizaron todo, o sea, una especie de utopía ácrata ahí. Y a mí aquello me interesaba, pero digo, si yo hago una novela cerrada en el tiempo, no se corresponde con mi concepto de novela, porque eso se queda ahí. Es sería como una novela encapsulada, y digo, y eso ya se ha hecho, se han contado películas que empiezan en el 36 y se acaban en el 39, ¿no? O si quieres incluir la posguerra, y yo lo que quería pensar era cómo esa memoria nos habla hoy. Y para eso tenía que incluir la capa de presente. Entonces, Elaya va a su pueblo, la vemos intentando escribir esa novela, porque es también el juego de cómo se escribe una novela. Bueno, pues la vemos documentándose y en algún momento, claro, ahí leemos episodios sobre los abuelos, porque son los que va escribiendo ella, pero en algún momento le cortan el agua en el pueblo. Hay una sequía y se queda sin agua. Y entonces dice, jolín, ¿y ahora cómo voy a seguir escribiendo si no tengo agua? ¿No? Entonces, era mi manera de decir, bueno, es que la memoria no es una cosa estática, está intervenida por el presente. O sea, si tú no tienes agua ni comida, no puedes recordar. Y al mismo tiempo, bueno, pues esas enseñanzas del pasado, esa memoria, también puede impulsar el presente de alguna forma, ¿no? Que no se dice explícitamente, pero esos saberes populares del campo, ese contacto con la naturaleza, eso, son muy importantes ahora. Pues lo que te decía de la agricultura tradicional, ¿no? sin pesticidas y fertilizantes. Entonces, yo quería crear vasos comunicantes entre las distintas épocas históricas y eso creo que no se ha hecho. O sea, no quería escribir, como diría Isa Rosa, otra maldita novela sobre la guerra civil, ¿no? Sí. O sea, es otra cosa, es hablar de una memoria dinámica, de un tiempo metamórfico. Sí, eso se ve también, ¿no? En la operación de trabajo con la memoria, ¿no? La reelaboración de los recuerdos que producen una memoria distinta, ¿no? Y eso tiene efectos también, efectos completamente distintos, ¿no? Imprevistos. Sí. Y a mí me parece que ahí es... Y luego se unen los tiempos, claro. Lo que pasa es que no has llegado al final. No he llegado al final, exacto, entonces, tengo que ver, pero me llegó a última hora. Esos vasos... el tiempo en este caso se me acortó. Claro, claro. Pero, o sea, no es que vaya el pasado por una parte del presente, sino que hay, es lo que decía, vasos comunicantes, ¿no? Se tocan y se entreveran. Pero claro, esto me recuerda de nuevo otra vez esta manera de integrar determinado tipo de preocupaciones en momentos distintos, ¿no? Esto es un diálogo entre generaciones. Completamente, claro. ¿No? Entonces, que es una de tus, me parece, de tus vetas más fructíferas, ¿no? Continuar esa línea y explorar qué posibilidades hay, porque además vemos que tiene desarrollos en géneros distintos, sí, con contextos distintos. De hecho, es un diálogo entre mi generación y la de mis abuelos, que nacieron en los años 20. Y me he saltado a los boomers, y hay gente que me dice, ¿y por qué? Porque ahí los tíos o mi madre aparece de manera muy breve, ¿no? Son casi marionetas. ¿Y por qué te saltas a los boomers? Digo, porque para eso ya está vivir peor que nuestros padres. O sea, no quería repetir, no quería darles un protagonismo que creo que han tenido en otro momento, sino ver cómo pues, esas vidas difíciles del campo, esa guerra, ¿no? esa normalización de la violencia, ese machismo del franquismo, tal, nos pueden interpelar hoy y qué hacemos con todo eso. Por eso por ejemplo, los años 60, tal, 70, aparecen de manera muy breve. Otro elemento que es
muy llamativo en la novela y en tu escritura en general, pero en esta novela, sobre todo en algunas partes de esta novela, en toda la novela, el gusto por la palabra, el trabajo con la palabra está muy... la marca de estilo es muy característica. Pero en determinados momentos, por ejemplo en el primer capítulo, es una prosa de una enorme calidad, es prosa poética. Te he escuchado en alguna ocasión mencionar la influencia y cuando lo leí dije, pues sí, la influencia de María Zambrano, ¿no? Sí. Es decir, sí me recordó, me pareció, la reconocí, ¿no? Hablabas también de Simone Weil, pero Simone Weil... pero Simone Weil no tanto en el estilo, exacto, sino las ideas. Eso es, exactamente, ¿no? La necesidad de raíces, ¿no? Sí. Y el materialismo también de las descripciones, por ejemplo, ¿no? Y una pulsión ética también, ¿no? Pero yendo a lo del estilo, que me parece muy importante, ¿no? Creo que para cualquier persona que le guste la literatura, que disfrute con la literatura, que le guste leer, va a disfrutar con esta novela por la belleza, por la cualidad de la belleza del lenguaje. Pero luego, además de eso, creo que tiene la novela, me parece que tiene la virtud de combinar distintas hablas, distintos registros y distintos recursos también literarios, ¿no? ¿Cómo te planteas esa combinación de facetas o de recursos? Vale, voy a empezar con María Zambrano y recuérdame la segunda pregunta. Vale. Sí, no me acuerdo. La importancia de María Zambrano. Bueno, cuando yo estaba escribiendo mi tesis doctoral, que es sobre la guerra y el exilio, trabajaba mucho con prensa de los años 30, 40, con los archivos de la universidad y empecé a leer crónicas de María Zambrano, crónicas de la guerra. Claro. Crónicas de la guerra, que ella en revistas pues, como El Mono Azul, pero otras también de Chile, de Cuba, porque ella estuvo en varios sitios de América Latina. Y me pareció fascinante. Fue mi primer encuentro con María Zambrano, fue a través de la prensa de los años 30-40. Y dije, esta mujer es increíble. Ya adelantaba una crítica de la modernidad que no servía para nada por causa de la guerra, o sea, una crítica que luego, por ejemplo, en Dialéctica de la Ilustración se ve con Adorno y Horkheimer, ¿no? Ella ya lo decía antes, como esta modernidad racional nos ha llevado a la guerra, al exterminio, la sangre. Entonces, a mí aquello me pareció tan poderoso y tan adelantado, ¿no? Porque luego lo han dicho otros que se han llevado el mérito, pero ella ya estaba pensando ahí y la seguí leyendo y ella articula este concepto de razón poética. La razón poética como raciocinio de una modernidad posible que también incluya lo lírico, lo emocional, incluso lo religioso, porque ella era muy religiosa, pero no en el sentido capillita, sino en el sentido de ciertos valores morales. Sí, espiritual, ¿no? Espiritual y sobre todo a ella le interesaba mucho la piedad, la bondad, la ternura. Y yo dije, jolín, pues es que es eso lo que estoy buscando, ¿no? O sea, lo lírico, lo bello, una moralidad, una ética a la hora de existir que no prescinda de la razón, ¿no? Al contrario, que sea racional. Y me pareció tan poderoso ese concepto que bueno, la he leído en bucle. Y yo creo que a mí me ha orientado en el sentido de tener como una meta en mi vida, ¿no? Pues bueno, pues aquí razón, estudios, ¿sabes? Pensamiento analítico, pero poética, que no nos quiten las flores. Y eso creo que se ve en el libro, en el sustrato filosófico que tiene, la investigación histórica, pero también... El papel del exilio, claro, la condición de exiliada, ¿no? Total, pero también en esa como materialidad poética que te permite disfrutar lo que no es un tratado de nada, ¿no? que es bonito de leer. Y ahí voy a lo que has dicho de los registros, que no se me ha olvidado la pregunta. Pues
Esa voz del primer capítulo, que es la narradora, el Aya, yo la tenía como muy internalizada. Entonces, ese primer capítulo lo tuve en la cabeza mucho tiempo y luego no sabía cómo seguir. Porque, ¿qué se hace después de eso? ¿No? Era... tenía la problemática de que si yo le daba voz, que era lo que quería, a mis abuelos y a otros personajes del pueblo, como el Migajas, que es un inmigrante que en Francia, o Ramiro, que es analfabeto, que se va a Barcelona y luego regresa, o, esa gente no estudió, eran prácticamente analfabetas, aunque luego tuviesen una cultura riquísima en otros aspectos, ¿no? Entonces, claro, o no le das voz, o si se la das, tiene que ser una voz verosímil, por lo menos era lo que yo me planteaba, ¿no? Y ahí yo me acordaba del habla de mis abuelos y coincidió que me acababa de mudar a Córdoba, entonces el pueblo está a 40 kilómetros, hay términos propios del pueblo, pero en general es la misma manera de hablar, y recogí toda esa poesía popular, que creo que es un gesto muy lorquiano que también tengo como internalizado, de ese habla popular, esos chascarrillos, hay un momento, por ejemplo, en que el abuelo se emborracha con el Migajas, con este inmigrante que vuelve de Francia, y son todo barbaridades, ¿no? O sea, cómo pensaban estos hombres en los años 60, y hay gente que me ha dicho, es el capítulo más gracioso del libro, pero te hartas de reír, y es todo habla popular, pero es que también puede ser poético, eso. Entonces, vas cambiando de registro, creo que no hay cortes bruscos porque la novela está bien hilada y al final cada personaje te va dando el tipo de habla y bueno, y hay algo muy bello también en esas voces que utilizan términos propios del campo, que yo los tuve que buscar. O sea, hice un proceso de documentación también de vocabulario, porque yo no sabía lo que era, por ejemplo, un manijero, ¿no? Que es como el gestor de la finca de olivos, o términos así, que me tuve que leer manuales de agricultura, de estos libros que siempre publican las diputaciones, ¿no? De cancioneros del pueblo, no sé qué, y que nadie lee. Digo, pues ahí estaba yo, ¿no? Digo, a ver, voy a sacar el cancionero, y vamos a rentabilizar el presupuesto de diputación. Entonces, pues hay una búsqueda que hice y una memoria, y luego hay también pues el registro más culto de la periodista, bueno, que es un poco como escribo yo, pero claro, no quería que toda la novela fuese así. Claro. Sí, no, finalmente... Además, no sería creíble tampoco. Yeah. No, el habla construye espacios también, ¿no? Esto no es... otra característica que me parece también... Y escuché mucha copla, que antes has dicho el baúl de sí, la por Piqué. eso... Sí, porque escuché mucha copla y es una novela que tiene partes muy musicales, porque yo pensaba, ¿no? O sea, si estos personajes no tenían tele, no tenían pantallas de ningún tipo, la radio era súper importante, era radio y prensa, en realidad. Había un cine, bueno, de verano, que de vez en cuando proyectaba, pero ya más adelante, en los años 50, 60, pero en los años 30, 40, cómo se comunicaba la gente, y era pues con la radio, y para las mujeres era muy importante también este tipo de canciones con las que canalizaban el sufrimiento y podían entender sus relaciones amorosas, castas, incluso su propia sexualidad. Entonces me metí en ese mundo también a través de la música. Creo que hay una pregunta obligada, tiene que ver, que en cierto modo une todo lo anterior, ¿no? Une la elaboración de la memoria, pero en este caso la memoria como al servicio del duelo, ¿no? Sí. Es un homenaje también, creo, ¿no? Esta novela se puede leer como un homenaje, no solamente a tus abuelos, en concreto, sobre todo a tu abuela, también a las mujeres de esas generaciones, ¿no? Y a su fuerza y a su resistencia, ¿no? Me gustaría saber cómo piensas esta operación del duelo
¿no? Cómo la escritura, porque normalmente, claro, decimos la escritura transforma, Sí. ¿no? Pero o se escribe para transformar, pero también la escritura tiene efectos de transformación en quien escribe. Por eso sirve para la elaboración también del duelo, que creo que ahí es donde se junta también con tu propia experiencia personal, ¿no? Al respecto. Sí, hay una filósofa que a mí me gusta mucho, Ana Carrasco Conde, que igual sí, sabes quién es, claro, sí. que además es casi de nuestra quinta Sí. y vive en Madrid. Y ella tiene este libro estupendo que se llama La muerte en común, que lo que hace es hablar de cómo la muerte, en concreto la ritualización del duelo, sirve para crear comunidad, sirve para crear lazos entre los familiares o los amigos o quienes quieran que estén llorando al muerto, y además hace como una especie de recopilación histórica desde la Grecia clásica hasta ahora. A mí me parece espectacular ese libro. Y yo lo pensé cuando mis abuelos se murieron, primero él en 2016 y mi abuela luego se murió en 2021. Yo no fui a ninguno de los entierros porque vivía en Estados Unidos. Entonces, muchos años después leí el libro de Ana y dije, claro, ¿por qué tengo yo esta angustia, esta herida? Porque no ha habido un proceso colectivo de sanación, porque no ha habido ese proceso de crear lazos y de llorar juntos y de perpetuar esos rituales que son los que dan sentido. Y aunque tenía muchas ganas de escribir una novela sobre el pueblo desde hace muchos años, lo que desencadenó todo el proceso fueron esas muertes que no pude ritualizar, que no las pude dignificar. Entonces hay una especie de herida que va cicatrizando en el proceso de investigación y escritura de esta novela. Primero de ir a la casa de mis abuelos a sacar cajas. Hay gente que a lo mejor me ha visto en Instagram con un vestido de mi abuela, pues es puesto. Es uno de los que salió en ese proceso de búsqueda material. O sea, yo fui primero a los objetos, que me hablen los objetos, que me hable su ropa, que alguna todavía conservaba el olor. Cosas banales que nadie las quería, que no se consideran herencia, como una baraja de cartas, un crucifijo chapado en plata, salió la cartilla militar de mi abuelo. Todo eso para mí era como un Lego, ¿no? Yo digo, a ver, ¿qué hago con esto? Me lo pongo, me lo quito, no sé qué. Y ese fue el primer proceso, y luego ya el proceso de investigación histórica sobre el pueblo. Ir al cementerio, por supuesto, que yo no había ido, y eso fue que el primer choque, ¿no? Creerme que estaban muertos. Y luego he llorado mucho con la escritura de este libro, porque hay ahí también una memoria de las emociones, una memoria del cuerpo, lo decíamos en la comida, ¿no? Que cómo es casarse con una persona que no conoces, cómo, o sea, esas mujeres, ¿no? que decíamos, es que fulanito lo veo y bueno, las familias aprueban este matrimonio tal, y no sabías realmente con quién te estabas metiendo en la cama. Entonces para mí fue difícil, pero al mismo tiempo muy bonito, meterme en esos cuerpos durante aquella época y pensar la cotidianidad de ellos desde ahí, y así como aprender a querer más a mis abuelos, que son completos desconocidos para mí en los años 30, 40, y que probablemente si no fuesen mis abuelos pues no tendríamos nada en común, claro, porque ¿qué tiene en común esa mujer Luciana conmigo, ¿no? Más allá de la sangre? Y salí de ese viaje narrativo pues habiendo llorado, habiendo reído, bueno, todavía hay partes que si releo lloro, que estaba corrigiendo galeradas antes de que saliera y llegué a una parte que dije, no puedo. Pero ha sido un proceso muy bonito también, porque esa herida se ha sanado. O sea, lo estoy ritualizando con la publicación del libro y con la gira y con las lecturas de los demás. Claro, claro, sí, hay una vuelta también, ¿no? Sí. Hay una vuelta y una reconstrucción, ¿no? Y eso influye en la mirada también, ¿no? Una mirada más tierna también, más cuidadosa. A mí me llama mucho la atención la descripción de los objetos. Creo que en esto
no solamente por la calidad literaria, ¿no? Como ejercicio de escritura y de dominio, ¿no? de una técnica, sino me parece que la relación con los objetos también hay una proyección con respecto a la persona a la que se asocian esos objetos. Sí. ¿no? Entonces es una forma, es que me he acordado ahora de una performance que vi hace muy poco con una temática parecida y justamente y he conectado las dos cosas porque se muestra también, y creo que este es el caso también, como la manera en que una forma también una performance sobre el duelo. Entonces, cómo el trato con los objetos sirve también al duelo, a la elaboración del duelo y al homenaje a la persona, a la memoria de la persona fallecida, ¿no? Y objetos que pueden ser efectivamente aparentemente insignificantes. Sí. Esta es la clave. Sí, sí, sí. Claro, porque son objetos que ya no tienen dueño. Eso es. Entonces, realmente empiezas a pensar y conceptualizar el vacío desde ese traje que no está lleno, ¿no? Sí. Que ya no es el armario de alguien, que ya es pues una reliquia o como lo quieras llamar y que además no tiene prácticamente valor económico, que yo a mi madre le eché la bronca, ¿cómo tenéis todo esto aquí tirado? Ay, hija mía, es que esto no vale para nada, ¿no? Y había momentos en que ella no lo entendía hasta que ya vio mi proceso de elaboración de la novela. Y luego hay otros objetos que literalmente te hablan y te descubren cosas. Cuando yo abro esa cartilla militar del abuelo, que es del 44, creo, empiezo a ver, ¿no? Todos los años sellando. Ahí, como él tenía que acudir a un sitio, no sé, a decir que estaba disponible para una posible guerra, había hecho la mili y todo esto, y aparecían los datos, ¿no? De profesión, no sé qué, cuánto mides, cuánto... vale, eso no me sorprende, pero hay un momento en que pone, ¿sabe leer? Y pone sí. Y luego dice, ¿sabe escribir? Y pone no. Y yo digo, ¿cómo es posible? O sea, que para mí eso van juntos, ¿no? Claro. O sea, tú lees y escribes. Y digo, la gradación de la alfabetización entonces era completamente diferente. Y tú dices, claro, es verdad, mi abuelo yo nunca lo vi escribiendo. Y además no se esperaba que escribiera. Claro, no, ¿qué iba a escribir? Claro, nada, ¿no? Claro. Y él ponía ladrillo. Claro. Y ahí realmente caes en la cuenta pues eso, de unas vidas completamente distintas y de una cotidianidad que no tiene nada que ver, ¿no? Que son cosas como que a veces las damos por hecho, pero no, porque las relaciones eran diferentes, incluso la propia relación con la casa. Yo leí manuales de Falange, de la sección femenina de Falange, para saber cómo eran las casas, aunque las de ellos, las que cuenta Falange son casas burguesas, ¿no? Pero si no había luz, pues para saber si había un candil o cómo se llamaba aquello, ¿no? Bueno, el término bujía lo aprendí en ese proceso. Y los tipos y te decían, ¿no? Pues hay que limpiar con tal, hay que utilizar este tipo de paño, sí. Y el baño, que no había baño, y el retrete que se encuentra fuera de la casa, y digo, claro, y ya leyendo eso, eran instrucciones para las mujeres, me hice a la idea de la estructura de la casa, que la casa es muy importante en este libro, está basada en una casa real, pero el tipo de objetos que podía haber en esa casa en aquella época. Por supuesto no había nada de plástico, no, ¿sabes? Entonces meterte en esa contemporaneidad, pues sí, a través de la memoria material. Claro. Y implica un montón lo has mencionado antes, ¿no? Estuviste un montón de tiempo estudiando, documentándote. Y luego el proceso propio de escritura, sin embargo, fue bastante rápido, ¿no? Te encerraste. ¿Cómo fue esto? Porque yo tardé mucho en tener las cosas claras, me documento mucho, entonces fui al pueblo, que eso se narra en el proceso de escritura del Haya, ¿no? Me reuní con la bibliotecaria que me dio una serie de libros sobre el pueblo, hice alguna entrevista, pero
pero cuando ya lo tengo todo, luego escribo rápido, porque ya lo sé, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, aparte de tener la tesis doctoral que está ahí como, digamos, sustrato para ayudarme a pensar esa época, y luego el proceso de investigación específica del pueblo, bueno, me hice un esquema por capítulo 1, 2, 3, 4, tal. Y a partir de ahí empecé a escribirla en la Navidad de 2023 y me metí en mi guardilla y salí de la guardilla el 3 de marzo de 2024. O sea, fueron 2 meses y poco. Y además sueles escribir de noche. Sí. Esto es una... Sí, necesito el mismo sitio todas las noches. ¿Tienes rutinizada Sí. Yo además me meto ahí, pues, bueno, sobre las 12. Lo que suelo hacer es cenar. Después de cenar, como todavía estoy un poco pesada, leo un poco y a partir de las 12 me brota toda esta energía creativa y de 12 a 5 o 6 de la mañana, pum, 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 escribir y así se hizo la novela. ¿Y ahora ahora estás de gira, pero qué ideas, qué proyectos tienes o qué podemos, cuándo vamos o qué podemos esperar lo siguiente? Bueno, yo espero que esta novela no caduque, No, que eso, que parece que estamos en el shame de la literatura ahora, ¿no? Bueno, no sé si, por cierto, quería mencionar esto, Sí. no sé si Por eso digo, ¿qué es lo siguiente? Espera, Sí. o sea, pues lo siguiente es esto, que Es va esto, a sí. durar, ¿no? Pero aparte hay más cosas. ¿Qué ibas a decir, Javi? No, que el otro día, no sé si lo habrán leído ustedes también, salió un reportaje en prensa donde se decía que el 49,4% de los libros que están disponibles en librerías, casi el 50% de los que están disponibles en librerías, al cabo de un año no venden ni un solo ejemplar. Sí. Es decir, esta es la situación. Luego ha habido cierta polémica hasta qué punto esto es más o menos preciso o no, pero puede no ser. Esto lo da el Congreso de Libreros, ¿no? La fuente. Sí. Puede que no sea esa estadística concreta, pero evidentemente sí está hablando de que la mayoría, de la dificultad de que los libros permanezcan, ¿no? Yo creo que puede vencer que va camino de vencer esa dificultad. Yo espero ¿no? que sí, pero es verdad que hemos entrado en una dinámica que es la misma de las colecciones de moda, de una colección, otra, y ahora es, pues este chorreo de novedades constantemente, y si no es novedad parece que el libro no vale, y de hecho se apartan los demás para poner novedades. Claro, las librerías te mantienen los libros muy poco y los medios también te dicen, no, o sea, primero te quiere entrevistar todo el mundo al principio, que dice, vamos a ver, voy a decir lo mismo en todos los medios, dame un poco de tiempo, y luego ya cuando pasan 3 meses te dices que ya no es novedad, y de, oye, mira que el bebé tiene 3 meses, que sabes que no le ha salido ni un diente todavía. Entonces hay una aceleración de los tiempos literarios. Dicho esto, que espero que sea un libro que perdure, yo siempre tengo como varios frentes abiertos. Tengo un poemario terminado al que igual le doy una vuelta. De hecho, lo quería publicar, pero el editor de esta novela me dijo, no saques un poemario antes, que te cargas la promo de la novela. Digo, vale, espérate, pues lo saco después. Eso está por ahí y luego el Ministerio de Cultura me dio una beca de creación literaria para ensayo y tengo un borrador ya terminado y no sé... Estoy dándole tiempo a ese borrador. ¿Sobre qué tema? Sí, se puede... Pues es sobre cambio climático dentro de lo que yo creo que es la crisis de la razón ahora. O sea, pero ya no voy a decir nada más porque, no vamos a porque quiero pulir cosas además. Sí. Pero tampoco quiero sacar un ensayo enseguida teniendo una novela, porque me pasa a veces que la gente no sabe dónde colocarme, ¿no? Y en un mundo donde todo es marketing y marca personal y tal, una persona que hace cosas distintas, es como, pero tú, ¿de qué vas? Y entonces quiero ir con calma. Yo creo que ahí hay que confiar en el largo plazo.
también como una forma de resistencia. Que luego tú lo piensas y otros escritores han hecho eso. Yo pienso en Susan Sontag, que a mí me gusta mucho, claro. Era una ensayista espectacular, pero tiene unas novelas muy buenas también y hacía cine. Entonces hay gente que necesita moverse. O cuando me dicen, es que tu crónica, ¿cómo puedes escribir crónica política? Yo hubo un momento en que la gente me conocía como analista política, sobre todo cuando empecé a escribir para El País sobre la primera legislatura de Trump. Y digo, bueno, pues es que Camus, por ejemplo, estaba escribiendo crónicas políticas todos los días, antes de que la gente lo conociera por cualquiera de sus novelas. Entonces... Sí, bueno, son contextos también distintos, pero... Ya, pero... sí, no, entiendo, no sé, yo reivindico el derecho a hacer la generación cosas, del 27 ¿no? estaba tremendamente politizada, obviamente, porque tenía una guerra encima. Entonces, y estaban haciendo trabajo político también, o sea, que no es la primera vez en la historia que pasan estas cosas. Lo que pasa es que ahora el marketing limita las posibilidades de la creación, yo creo, más que ampliarlas. Sí. Bueno, pues tenemos unos minutos todavía por delante, si hay alguna y luego pregunta, no sé si va a haber algún tiempo para firmas. Sí, también, por eso también, como acortamos para que haya tiempo para todo, por eso... Estoy sufriendo también por los empleados de la biblioteca. No, vale, no os queremos tener aquí hasta mañana, pues vale, porque no nos van a pagar las horas extras. Me gustaría felicitar a Alcoinos, a la organización, por traer a Zara y también a Javier por llevar la conversación de una manera tan amena. Pues muchas gracias. Entonces, lo que yo tengo ahí como muchas cosas, a ver si consigo un poco... en el tema de la intergeneracionalidad, o sea, ¿cómo ves tú que te mueves, creo, bastante por el país? ¿Cómo ves a los jóvenes en esto que hablábamos también? Pues hemos hablado de la ecología, del feminismo, de la política, ¿no? ¿Cómo ves a la juventud en este aspecto? Yo creo que hay una desconfianza a partir de mi generación y ya las más jóvenes sobre el concepto de progreso, sobre el concepto de futuro también, como decíamos antes. Esto, por ejemplo, lo comenta Mark Fisher, que la grieta en la concepción de la historia y del progreso viene de la crisis anterior, de la de 2008-2009, y yo creo que se ha ido perpetuando. Y otra cosa que me preocupa es y creo que también es una fractura generacional, aunque afecta a todas las edades, es la digitalización de todo y la pérdida de concentración y de memoria a partir de la introducción de los teléfonos que no son tan inteligentes, y ahora ya con la IA es otro nivel de casi alienación intelectual. Y tengo amigos profesores que me dicen, es que mis alumnos, uno se ha torcido un tobillo, no podía venir a clase y le ha dicho a la IA, escríbele un email, el jefe de estudio, escríbele un email al jefe de estudio y dile que no puedo ir porque me he torcido un tobillo, no sé qué tengo que ir. Y entonces la IA, sin contexto ninguno y sin un registro apropiado para ese tipo de correos, le escribe el email, el niño lo copia, lo pega, y entonces mi amigo que es jefe de estudio ve ese espécimen, ¿no? esa mole de texto que no tiene sentido. Me preocupa mucho esto y hay gente que me dice, por ejemplo, es que yo ya no leo. Mira, el otro día me bajé al bar de mi barrio, que es algo que suelo hacer, y hay muy pocas mesas, y entonces me vieron unos muchachos que me conocen, y él tiene 20 y ella 21, estaban allí, y dice, Zara, siéntate con nosotros, ¿no? Si no hay mesa, digo, pues os la agradezco. Y él se había comprado esta novela, la estaba leyendo, y dice, me gusta, pero me cuesta concentrarme, y la chica que iba con él me dijo, yo es que no leo directamente, porque dice, para mí un libro, ya me lo explicaba, que es como un elemento de consulta. Si quiero saber algo y el libro me da la información, vale, pero para eso tiene que ser que no se le haya dado antes Google o la IA o ChatGPT o quien sea, ¿no? Entonces, eso sí que me preocupa, porque tú no tienes un andamiaje mental para enfrentarte además a un mundo tan complicado, cada vez más, ¿no? En fin. Antes de despedir,
quiero avisar de que nos volveremos a encontrar aquí el día jueves 21 de mayo con Dani Sanchis. Dani Sanchis es un artista gráfico, ilustrador. Muchos libros de los que están en esta biblioteca y los que están en librerías como la que tenemos aquí están diseñadas las cubiertas también por él, ha trabajado en cine, etc. O trabaja en cine, y es una persona francamente interesante de escuchar también. Entonces, bueno, jueves 21 de mayo nos quedamos convocados aquí. Y ahora simplemente, pues nada, muchísimas gracias a Zahara, ha sido un placer y bueno, pues mucha suerte con todo, aunque no será necesaria la suerte para que te vaya bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a ti, Javier. Muy guay.